Esta noche está con nosotros don Manuel Horta, sacerdote de la diócesis de Sevilla y conocido por todos pues, por ser un fiel colaborador de Radio María con pues, diversos programas en el que destacamos pues, el programa de Palabra y Vida, esa voz amiga que escuchamos todas las mañanas en Radio María. Un sacerdote pues, con una inmensa actividad pastoral, yo creo que ha tocado todos los palos, pero destacando pues, el ser un apóstol siempre en defensa de la vida, de la familia y del Sagrado Corazón de Jesús. También él es un predicador de excelencia, no solo imparte retiros espirituales a comunidades religiosas, sino también a grupos de laicos. Y bueno, y mis amigos de la Asociación de Propagandistas, como no diga que también estás muy vinculado a la asociación, pues creo que se enfadarían. Y bueno, no le quiero quitar más tiempo, don Manuel, porque están todos ansiosos por escucharle con esta charla tan bonita, con este tema tan bonito que ha elegido, así que cuando quiera, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Pite. Sí, yo he tocado todos los palos, sí, realmente, y me los han dado a mí también, los palos. Esta semana la he pasado yo toda la semana hasta el sábado en Toledo, dando ejercicios espirituales a sacerdotes, que es siempre el público más difícil, pero muy bien, genial. Bueno, pues me pidieron un tema relacionado con el Nuevo Testamento. Y pues se me ha ocurrido que les han anunciado, las parábolas del reino. Y es que nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios tiene dos estilos de predicación. Hay un estilo que es un estilo directo, diríamos con una palabra un poco técnica, carismático, que es anunciar de golpe el mensaje que él tiene que transmitir. Por ejemplo, cuando él comienza su vida pública diciendo el reino de los cielos ha llegado a vosotros, convertíos y creed la buena noticia. Es un mensaje directo, impactante, va al corazón. Pero el estilo más frecuente del Señor fue apoyarse en una narración, en una historia. Las parábolas son muy importantes en el Evangelio. Jesús proporciona un marco simbólico, que es la parábola, y deja que el oyente de la parábola acoja la historia y le dé vueltas en su interior. Piense en ella. Porque hay cosas del reino que son difíciles de explicar. Que tiene que ser el Padre que está en el cielo el que las permita conocer. En el Evangelio de San Mateo, concretamente en el capítulo 13, que San Mateo, pues en él agrupa muchísimas parábolas, le llaman el discurso parabólico. Los discípulos suyos, que están extrañados, se le acercan y le dicen, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Muchas personas piensan que Jesús hablaba en parábolas con un interés catequético, como quien da catequesis a niños y pone un ejemplo para hacerles más fácilmente comprensivo lo que tiene que decir, más comprensible. Sin embargo, la respuesta que nos da Jesús en Mateo 13, está a partir del versículo 10, es una respuesta sorprendente porque es justo lo contrario de lo que nosotros nos imaginaríamos. Nosotros nos imaginamos para que la gente le comprenda mejor. Y Jesús viene a decir, para que no me comprenda la gente. Les leo lo que dice. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. En ello se cumple lo de la profecía de Isaías. Oiréis,
Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Por tanto, Jesús es consciente de que entre las multitudes que le siguen, que se apresuran para conseguir un buen puesto cerca de él y poder escuchar su enseñanza y sobre todo ver sus milagros, que es lo que les interesa a mucha gente. Hay mucha gente atraída simplemente por la novedad, por la curiosidad, a ver qué dice de nuevo, o sobre todo a ver qué hace de sorprendente, porque es muy llamativo las cosas que hace Jesús. Entonces Jesús viene a sus discípulos en pequeño grupo, en petit comité, a explicarles. No, la enseñanza va dentro de una historia, de una narración, que en sí la narración es fácilmente comprensible. Pero esta narración, esta parábola, es como un cofre o como una cáscara que rodea y envuelve la semilla y la protege. De tal manera que solo aquellos que permiten que sea sembrada realmente en su corazón y les permiten que eche raíces y dé fruto, llegarán a comprender la parábola. Pero los curiosos, los que vienen simplemente buscando novedades o cosas maravillosas, se van a quedar con un palmo de narices, porque yo entiendo, bueno, lo que dice la parábola. ¿Y qué significa esto? Y no siempre es un ejemplo moral. Jesús pone, por ejemplo, en algunas parábolas como modelo o como protagonista un hombre carente de escrúpulos totalmente. Acuérdense de aquel administrador infiel que robaba a su señor y su señor lo despidió. Y entonces él fue citando uno a los deudores de su señor y le fue diciendo, a ver, ¿tú qué le debes? 100 barriles de aceite, firma aquí en el recibo 50, ¿vale? Y le va perdonando la deuda o la mitad de la deuda a los deudores. ¿Para qué? Dice, para que cuando el despido se consume, tenga amigos que lo acojan en su casa como empleado. Porque él dice, a mí para acabar no tengo fuerzas y pedir limosna me da vergüenza. Vamos a hacernos amigos. O sea, si tomáramos tal cual la parábola, ¿qué es lo bueno entonces? Ser un hombre sin escrúpulos, sin envergüenza, que ha robado al Señor y ahora le sigue robando hasta el final, porque dice que el Señor alabó a aquel hombre, alabó. Ven ustedes, no son pequeños cuentos morales, ni mucho menos. Quien escucha o lee la parábola de los talentos, por ejemplo, se queda con la impresión de que el dueño de los talentos, que los ha ido repartiendo entre 3 siervos, no le importan a este hombre para nada las personas. Lo único que les importa son las ganancias. Has conseguido tanto, duplicar lo que se te dio. Muy bien. En cambio, al que enterró el talento porque tenía miedo de perderlo, que no quiso arriesgarse, siervo malo, y lo despide y lo echa a las tinieblas exteriores, donde, según dice Jesús, será el llanto y el rechinar de dientes. Y nosotros presentamos a ese individuo como modelo de Dios. Dios es, por tanto, alguien que solo se conforma con nuestra ganancia. Lo estamos presentando el ideal del capitalismo en la imagen de nuestro Padre Dios. Ven, las parábolas no son sencillos cuentos morales en los que se extrae una moraleja clara y se aplica tal cual. Son historias que a veces tienen distintas capas de lectura. Y solamente la persona con fe y que lee sin prejuicio, quien guarda en el corazón con paciencia, poco a poco va descubriendo con alegría, con entusiasmo, nuevos y nuevas
honduras de revelación, de enseñanza. Jesús habla de algo que es el reino de Dios, a veces llamado el reino de los cielos, el reino de mi Padre, dice en alguna ocasión. En el Padre Nuestro nos manda que pidamos la venida de su reino, venga a nosotros tu reino. Y a veces es uno de los temas que, siendo tan repetidos en la predicación de Jesús, nos cuesta trabajo explicar. ¿Qué es el reino de Jesús? ¿Es algo simplemente identificable con la bienaventuranza eterna, es decir, con lo que nosotros llamamos el cielo o la gloria, el paraíso? Parece que es algo más. Parece que es algo que de alguna manera puede verse reflejado o iniciado en este mundo y en esta tierra. Yo les adelanto que cuando Jesús habla del reino, está hablando de una cualidad de la relación entre los hombres, entre sí y con Dios. Una nueva forma de relacionarse, de entablar relaciones. Como digo, los hombres con Dios y nosotros, los seres humanos, entre nosotros mismos. Pero yo creo que nada mejor que para explicar esto que acudir a una de las parábolas de Jesús. Y estando dado que en 4 o 5 días empezamos el Adviento, he querido tomar como ejemplo, podríamos tomar otros muchos, se lo aseguro. Bueno, podríamos estar todo el curso cogiendo, por ejemplo, cada mes una parábola. Y ya verán ustedes porque es muy bonito. Bueno, pues la parábola de las 10 vírgenes, de las 10 doncellas, con que se abre el capítulo 25 de San Mateo, la van a escuchar ahora en el tiempo de Adviento con frecuencia. Y me parece que es un buen ejemplo que podemos tomar de cómo se interpreta con mucha facilidad mal esta parábola y se sacan conclusiones no solamente erróneas, sino inconvenientes, contrarias a lo que fue la enseñanza de Jesús. Vamos con ello. Me parece que no sería una pérdida de tiempo comenzar leyéndola, porque si no tenemos muy presente el texto, luego alguna de las cosas que diré puede ser que queden un poquitín más extrañas. Se la voy a leer, no nos va a llevar más que 1 minuto y medio. Dice así, capítulo 25, versículo 1 y siguientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito. Ya está aquí el esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron, no, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras ellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Ese es el versículo 12, el último que leí. El versículo 13 añade, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Bien, por honradez le leo este versículo 13, que a mi juicio, y trataré de convencerles a ustedes, no forma parte de la parábola. Se trata, por supuesto,
de una palabra de Jesús que el Señor dijo y seguramente repitió muchas veces a lo largo de su enseñanza. Velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Seguramente el Señor lo repitió muchas veces. Pero no creo que fuera en este momento donde incluye esta palabra de Jesús San Mateo. ¿Qué es lo que normalmente se dice o se predica de esta parábola? Pues se dice que es una parábola que exhorta a la vigilancia. Se apoyan sobre todo en ese último versículo, pero ustedes saben que en el texto original del Nuevo Testamento ni existen capítulos, ni existen versículos, ni existen siquiera puntos aparte, ni seguidos, sino que es un texto que es muy difícil. Hay que puntuar, poner comas, y se ha dividido en capítulos y hace ya siglos se dividió también en versículos para facilitar la búsqueda del texto que uno está tratando de encontrar, ¿no? Veamos qué nos dice el Evangelio al final del capítulo anterior, en el capítulo 24. Al final del capítulo 24, Jesús habla efectivamente de la vigilancia que es preciso tener y da varias enseñanzas. Se refiere a la venida del Hijo del Hombre, se refiere a su venida al final de los tiempos. Y dice, por ejemplo, que su venida será como los días de Noé, que los hombres comían, bebían, tomaban marido o mujer, hasta el día en que entró Noé en el arca y no se dieron cuenta y les vino el diluvio que los arrastró a todos. Caramba, es fuerte el diluvio. Bueno. Y dice también Jesús la parábola del, parábola no, perdón, no es la parábola, es una comparación, el ladrón que viene en la noche. Dice, entendedlo, si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón por la noche, estaría en vela, no permitiría que el ladrón abriera un boquete en la casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque en el momento que menos pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Estoy leyendo, no me estoy inventando nada, es lo que he dicho. Y luego habla del mayordomo. El Señor pone a su mayordomo al frente de su servidumbre, mientras él se marcha, se ausenta. Pero el mal siervo, el mal mayordomo, dice, mi Señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros, y a comer, y a beber con los borrachos. Y dice Jesús, vendrá el Señor de aquel siervo el día que nos espera, en el momento que nos sabe, y lo partirá por la mitad. Dice la traducción de la Biblia de Jerusalén, les separará. Lo dice prudentemente, una notita a pie de página dice, lo cortará por la mitad, lo despedazará, lo partirá por la mitad. Bueno, esta es la enseñanza, dice, pues está en el contexto, son enseñanzas sobre la vigilancia. Y hay 5 doncellas, 5 vírgenes que son necias. ¿Por qué? Porque no se han llevado aceite suficiente en sus alcuzas y cuando llega finalmente el esposo, pues resulta que ellas no están allí porque tenían las lámparas apagadas y se han ido a comprar aceite. Todo esto es verdad. Bueno, que el Señor exhorta a la vigilancia, no hay la menor duda. Pero que la parábola de las 10 vírgenes enseñe que hay que velar, me ofrece algunas dudas. Les explico por qué. En la parábola, el esposo que tiene que llegar, que va a llegar en medio de la noche, ¿a quién representa? Si yo se lo pregunto, es posible que muchos de ustedes, la mayoría, me dijera, es Jesús que viene. Por eso precisamente se toma la parábola en Adviento. Nos preparamos a conmemorar esa venida del Señor en la carne, cuando Él nació en Belén. Y eso nos recuerda su última venida al final de los tiempos. ¿De acuerdo? Por tanto, en la parábola, el esposo que llega es Cristo el Señor. Y ahora yo pregunto, la enseñanza anterior
el diluvio que vino y los arrastró a todos, porque no se lo esperaban, ¿es algo que debe ser temido o deseado? Supongo que la mayoría de ustedes me dirán que algo temido. ¿Quién quiere un diluvio que los arrastre a todos? Y el ladrón que viene en la noche a abrir un boquete y a robar mi casa, ¿es alguien que debe ser deseado o temido? Me imagino que la respuesta unánime de todos ustedes tiene que ser temido, no deseado. Y al final el Señor, que parte a su siervo por la mitad, lo despedaza, ¿tiene que ser deseado o temido? De nuevo, nuestra respuesta tendría que ser temido. Entonces, conclusión, en la parábola de las vírgenes, la venida del Señor tiene que ser algo temido, porque si lo ponemos en paralelo con todo lo anterior, como dicen muchos comentaristas, la enseñanza es cuidadín, cuidadín. ¿Por qué? Porque mejor que el Señor tarde, cuando lo que pide la Iglesia y ha pedido desde el comienzo es ven Señor Jesús, aclamación que nosotros hacemos en la misa. No, el Señor no tiene que ser temido, no tiene que ser temida su venida, porque su venida es una venida salvadora. Pero sigamos un poco pensando en esto, reflexionando. Dicen que las doncellas necias lo son por falta de previsión. No se proveyeron de aceite suficiente para sus lámparas. Yo no estoy muy de acuerdo. Algún canto en la iglesia, algún canto popular, algún himno en el oficio divino, habla y exalta a las vírgenes prudentes que llevaban las lámparas encendidas. Y todo esto es una piadosa fantasía que no responde a la verdad. ¿Por qué? Porque las vírgenes aguardaban en vela. Todo es falso. Dice la parábola que como el Señor, como el esposo tardaba, se adormilaron todas y se durmieron. Todas. No fueron las necias las que se durmieron. No nos damos cuenta. Decimos rápidamente, las vírgenes prudentes aguardaban en vela, las necias se durmieron. Falso. Se adormilaron todas y se durmieron. Y se expresa con dos verbos. Se adormilaron, es una primera fase del sueño, las imaginamos dando cabezadas porque la hora es tardía, y luego se duermen totalmente, las 10. Serán prudentes unas porque se despertaron a tiempo. No. Entonces se oyó una voz que viene el esposo, salid a su encuentro, y dice el Evangelio, todas aquellas vírgenes, todas, se levantaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Luego las lámparas habían apagadas y estaban volviendo a encenderlas. También las prudentes, todas habían dormido, todas habían dejado que sus lámparas se apagasen. Todas se despiertan cuando son avisadas y llamadas. Todas se ponen a preparar sus lámparas. ¿Cuál es entonces el motivo de necedad? Bueno, algunos tratan de seguir salvando esta interpretación diciendo, pues el motivo de necedad es que las alcuzas no habían llevado suficiente aceite de reserva. Pero ahora yo les digo, imaginemos que el esposo, en vez de venir a medianoche, lo cual era una hora intempestiva, absolutamente tardía, imaginemos que en vez de venir a las 12 de la noche, medianoche, hubiera venido a las 3 de la madrugada. ¿Qué le hubiera pasado a las vírgenes prudentes? Porque quizás la alcuza no iba a durar toda la noche. Y si el esposo hubiera venido a las 10 de la noche en vez de las 12, seguramente también las vírgenes necias tendrían su lámpara encendida. ¿Se dan cuenta de lo que yo quiero decir? Tiene que haber otros motivos por los que 5 doncellas
son necios. Y tiene que haber otro motivo por el que 5 de ellas no entran al banquete de bodas. Y eso nos tiene que hablar del reino, de cómo es el reino y de cómo tiene que ser esperado. Da la impresión de que en una interpretación tradicional que vamos a escuchar mucho, lo que se nos está diciendo es que del esposo que viene no nos fiemos en absoluto, que nos fiemos de nosotros, de tener bien llena nuestra alcuza y que el esposo venga a la hora que quiera, que a nosotros no nos pilla desprevenidos. ¿Es esa la enseñanza evangélica que yo quiero transmitir? Que el esposo más bien hay que temerlo y no fiarse mucho de él y fiarme yo y de mi previsión. ¿Ustedes creen que eso es evangelio, que eso es buena noticia? Me parece que no. Y en definitiva, todo ello, pues no es un pequeño detalle, sino un cúmulo de detalles los que les estoy dando, que nos invitan a ver que la parábola encierra mucho más de lo que parece en una lectura precipitada a simple y primera vista. Vamos entonces a tratar de profundizar en ella, fijándonos en algunos detalles sobre los que nosotros pasamos, como he dicho antes, con demasiada rapidez. ¿Qué es en definitiva lo que hace que 5 de las doncellas se queden fuera del banquete de bodas? Pues en definitiva lo que hace que se queden fuera es que cuando se abren las puertas, ellas no están allí. No que tuvieran la lámpara apagada, ojo, eso no se dice en ningún momento, que porque no tuvieran la lámpara encendida no entran. Esa es nuestra imaginación. El texto no lo dice en ningún momento. Simplemente se dice que no estaban allí, porque se habían marchado a comprar aceite. Se abrieron las puertas, entraron los invitados, todos, cerraron las puertas y ellas ya no estaban ahí. ¿Por qué son tontas? ¿Por qué son necias las vírgenes? Hay un primer motivo que es un chiste disimulado que está aquí. Y yo les voy a decir cuál es el primer motivo de tontería. No es el más importante lo reservo para más adelante. Pero vamos a empezar por este motivo. Las vírgenes prudentes, que son unas egoístas de tomo y lomo, y no quisieron compartir su aceite, cuando les pidieron las otras, darnos un poco de vuestro aceite, dijeron no vaya a ser que no es suficiente. Y estaba allí el esposo, además que hacía falta un poquito y ya está, luego no iban a hacer falta las lámparas dentro del banquete. Pero les dicen, es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Y ellas fueron. ¿Y ustedes no les extraña esto? ¿Ustedes creen que en algún lugar, en alguna cultura, los vendedores tienen establecimientos abiertos a las 12 de la noche? Hombre, no, por favor. En aquellos tiempos no había bazares de chinos ni nada por el estilo. A las 12 de la noche todo el mundo estaba en la cama durmiendo. Id a la tienda a comprar, y ellas fueron. Y las vírgenes prudentes se quedarían muertas de risa diciendo hay que ver que ser tontas. No le hemos dicho que se lo vayan a comprar y se han ido rápidamente a comprárselo. De ningún modo se dice después que volvieron ya con sus lamparitas encendidas. Estarían tan apagadas como cuando se fueran. Y además, un comerciante todavía se levantaría para hacer un buen negocio, para vender un gran tonel de aceite. Pero para vender la pequeña cantidad que cabe en una lamparilla de aceite y se iban a levantar de la cama para despachársela, es ridículo. Pero nosotros lo tenemos ya tan asimilado que nos parece normal que ellas fueran. Más aún nos imaginamos que seguramente ya vendrían con su lámpara encendida porque la lograron rellenar a la noche. ¿Dónde los vendedores? Bueno, esto es casi un chiste. Pero vayamos a los motivos profundos de necedad. Vamos a ver. Uno puede ir a comer a un restaurante y comer bien,
O puede ir a bailar a una discoteca y pasarlo bien. Pero sabe que tanto en el restaurante como en la discoteca tiene que pagar. Es un negocio, nada es gratis. Me tratarán muy bien, pero luego me pasan la cuenta. Me cobran a la salida o a la entrada. Pero ciertamente uno no va a comer y beber gratis o a bailar y escuchar música gratis. Pero un banquete de bodas es otra cosa. A un banquete de bodas se asiste porque uno es familiar de los novios, novio o novia, es de su familia, o es amigo, o es un buen amigo. Solamente los invitados tienen derecho a entrar y comer y beber gratis y bailar y escuchar música gratis. ¿Por qué? Porque tienen una relación con el esposo o con la esposa, porque son queridos, porque son, por tanto, invitados. ¿De acuerdo? Es muy diferente. Vale. Aquí tenemos, no es casualidad, Jesús ha puesto como ejemplo un banquete de bodas. Un banquete de bodas es, por tanto, un símbolo, un cuadro simbólico perfecto de gratuidad, de lo que es gratis. Nadie te va a pedir que pague, nadie te va a pasar una factura al terminar de comer. Nada. Símbolo de gratuidad. Se abren las puertas, entran todos los que están allí, invitados, entre ellas las 5 vírgenes prudentes, y seguramente hay más personas, seguramente unos con las lámparas encendidas y otros que no las tendrían tan encendidas, más a esa hora, pero entran. ¿Dónde están mientras tanto esas 5 vírgenes que son calificadas como necias? ¿Dónde están? En el texto se nos ha dicho, han ido donde los vendedores. ¿Qué es donde los vendedores? Es el ámbito del comercio. Es decir, el símbolo perfecto de lo que no es gratuito. ¿Se dan cuenta? El ámbito de los vendedores en que todo se compra o se vende y tiene un precio, donde no se da nada gratis, sino que hay que comprar, hay que ir con dinero para pagar. Y otras están en el banquete de bodas, que es el símbolo justo de lo contrario, de la gratuidad. Quizás puedan ver ya, en este contraste que me parece a mí tan evidente, una explicación, una primera explicación de la necedad de estas. No que han traído más o menos aceite, que era imprevisible a qué hora iba a venir el esposo, y por tanto, aunque hubiera traído mucho, con que hubiera tardado más horas todavía se lo hubiese terminado gastando. No, son tontas porque creen que es necesario ir a comprar, ir a pagar para entrar en un banquete de bodas, cuando todo el mundo sabe que para entrar en un banquete de bodas no hace falta pagar. Claro, dirían algunos, pero ¿qué hubiera pasado si se quedan allí? Y llega el esposo y se abren las puertas. Algunos me dicen, pues no habrían entrado al banquete. Y yo me pregunto, ¿qué clase de esposo, qué clase de esposos serían esos? Después de haberla tenido aquellas muchachas esperando durante horas a la puerta, ahora se iba a poner el esposo como si se tratara en vez del esposo de un portero de discoteca, decir, tú la tienes apagada, te quedas a la puerta, tú la tienes encendida, tú entras. ¿Ustedes se imaginan que el esposo es así? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Para mí es evidente, hubieran entrado. Pero ellas se imaginaron que no entrarían sin la lámpara estuviera apagada. Y por eso son tontas. ¿No nos pasará a nosotros lo mismo? Porque si nosotros al escuchar la parábola creíamos también
que si la lámpara estuviera apagada no habrían entrado. Si nosotros lo creyéramos, nosotros nos estamos poniendo ya en el bando de las vírgenes necias. Ellas lo creyeron y por eso fallaron la entrada, porque pensaron que no era algo gratuito, pensaron que era algo que exigía un precio. Fíjense qué gran motivo de necedad. ¿Qué nos está diciendo el Señor del Reino? Estamos en un ámbito totalmente distinto del de las relaciones humanas que nosotros solemos entablar en nuestro mundo, donde el interés preside casi todas las relaciones, donde uno busca hasta en las relaciones humanas, en la pareja, en el matrimonio, el interés propio antes que el contrario, donde todo se le pone un precio. Nosotros que desde pequeños quizás hemos escuchado a nuestras madres o a nuestros padres o a nuestros abuelitos decir que niño o niña, sé bueno, porque si eres bueno te querrá tu mamá. Como creándonos la angustia de que si no somos buenos no seríamos queridos. Y hasta el ser amados sería necesario pagar un precio para ello. Cuando todo el mundo sabe que el amor de una madre, de un padre, es totalmente gratuito y no depende ni está fatalmente determinado por la correspondencia de ese hijo. Ni de que ese hijo sea más bueno, más malo, en ningún tipo de calificación de bondad o de maldad. Pero hay otros motivos todavía más profundos de necedad, más todavía de este que he tratado yo de presentarles en primer lugar. Y es el siguiente. Cuando finalmente llegan de donde los vendedores, aquellas 5 vírgenes necias, se encuentran las puertas cerradas y ellas llaman a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y dice el Señor en el Evangelio, dice Jesús, al contar la parábola, que él, el esposo, les respondió desde dentro: en verdad os digo que no os conozco. No les dice: no os abro porque habéis llegado tarde. No les dice: no os abro porque tenéis todavía las lámparas apagadas. No les dice eso. Les dice una frase un tanto misteriosa para nosotros: no os conozco. Pero ¿cómo no las va a conocer si son invitados a la boda? ¿Por qué les dice no os conozco? Pues aquí es donde descubrimos otro, como digo, otro motivo de necedad profunda. Al final de la parábola se da este curioso cambio. En la parábola, quien va a llegar es el esposo. Quien tarda es el esposo. Quien se hace anunciar es el esposo. A quien se le abren las puertas del banquete es al esposo. Al final de la parábola, las vírgenes necias parece que quieren suplantar al esposo. Son ellas las que tardan, las que llegan en plena noche, las que quieren ser anunciadas y que se le abran las puertas. Y fíjense que dicen: Señor, Señor, ábrenos. No se conforman con que el portero les abra la puerta. Pretenden que el Señor, el esposo, se levante de la mesa, abandone a su esposa y vaya a la puerta a abrirles a ellas. Que el esposo se convierta en el que debía esperar a la puerta y ellas llegar las últimas, tardando en medianoche como si ellas fueran el esposo. Se dan cuenta que ellas como que tratan de asumir una
identidad que no les es propia. Por eso el Señor no les dice, no os abro porque llegáis tarde. Dice, no os abro porque no os conozco. Porque venís como si fuera con una careta puesta, con la careta del esposo, y se os ve a la legua que no sois del esposo. No sé quiénes sois, porque os tapáis la cara, no os presentáis. Como esos invitados que tendrían que estar allí a la puerta, aguardándome, con lámparas encendidas o apagadas. Hombre, encendidas sería más lucido, pero no por eso ibais a dejar de participar en mi fiesta. Pero lo terrible es no respetar esa personalidad del Señor y querer nosotros ponernos en su lugar. Fíjense, se trata de algo tan sencillo, hablando ya en términos espirituales, como dejar a Dios ser Dios, sin pedirle explicaciones, dejar a Dios ser Dios y aceptar nosotros el papel de invitados, de quienes deben aguardarle, de quienes deben esperarle, con brillantez o sin ella, con lámparas encendidas o apagadas, pero sin cansarnos nunca, porque sabemos que Él viene, que Él vendrá, que no nos va a defraudar y que su fiesta merece la pena. Lo malo, por ejemplo, es cuando nosotros, que estamos llamados como criaturas a servir a Dios nuestro Señor, pretendemos que sea Él el que nos sirva a nosotros. Y acudimos solamente a Dios en demanda de ayuda, de auxilio, o para que el Señor me ayude en determinada dificultad o problema que tengo. Recuerden cómo el Señor en ocasiones mandaba a sus discípulos embarcar con Él para atravesar el lago de Tiberíades. Y el Señor se ponía a la popa y en una ocasión nos cuenta el evangelista que se durmió allí en la popa echado en un almohadón y se despertó una tempestad formidable en el lago. El Señor estaba en la popa, que es el lugar donde se encuentra el timón de la nave, de la barca, el timón. Él quiere ser siempre nuestra barca y que lleva el timón. Y nosotros debemos sentarnos en los bancos, en el lugar donde se rema. En el fondo, nosotros queremos justamente lo contrario. Decidir nosotros el rumbo de nuestra vida. Empuñar el timón de nuestra vida a donde nosotros queremos ir. Y pretendemos que sea el Señor quien reme, quien haga el esfuerzo, quien nos facilite el ir a donde nosotros queremos ir, aunque no sea el sitio donde Él querría llevarnos. Confundimos totalmente la identidad. Queremos ponernos en el lugar de Él, en el puesto de Él, y pretendemos relegarlo a Él, al lugar del remero, no del capitán. Pretendemos relegarlo al papel de la doncella que tiene que ser al papel de doncella que tiene que estar allí a la puerta esperando al que llega y al que llega tarde y al que viene en la noche, en vez de ser nosotros los que esperamos. Y todo por esa necedad también de considerar que hay que pagar lo que el Señor nos dice que es gratis. Porque en el reino, además de dejar a Dios ser Dios y aceptar nosotros nuestro papel de criaturas, de amigos, de invitados, tenemos que aceptar que todo es gracia. Es decir, que en las cosas de Dios todo es gratuito. Y entonces no tenemos que hacer nada. No, en absoluto. Tenemos que hacer. Tenemos que abrir nuestras manos. Tenemos que aguardar con constancia, con perseverancia, sin jamás desanimarnos. Tenemos que estar seguros de que nuestras imprevisiones, nuestros fallos, nuestra mediocridad, todo eso lo suplirá el Señor con su inmenso amor. Porque si Él nos ha invitado
es porque nos quiere. Si Él nos ha invitado es porque su fiesta no estaría completa sin nosotros. Por eso podemos fiarnos plenamente de Él. Lo que no hicieron las vírgenes necias, que se fiaron más bien de su esfuerzo y de aquellos comerciantes que del esposo que tan generosamente las había invitado. Por eso cuando escuchen ustedes durante el Adviento, tenemos que ser como las vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas. Digan ustedes, falso. En el Evangelio que yo tengo, en el mío no dice que estuvieran ni con las lámparas encendidas, que las otras se quedaran fuera por tenerlas apagadas. Tampoco se dice esperar despiertos. No, no, se dice que se durmieron, se adormilaron y se durmieron. En mi libro pone otra cosa, y ustedes lo digan con energía, porque esta parábola, dice muchas más cosas. Lo que pasa es que, pues yo he hablado según mi reloj durante 50 minutos y creo que 10 minutos son necesarios, yo qué sé, bueno, si son necesarios, pues si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, pero he tratado simplemente, se trata solamente de una hora, pues abrirle alguna perspectiva de que las parábolas no son cuentos tan sencillos con una moraleja simple y sencilla, sino que hace falta dejar que echen raíces en nuestro corazón para poder así gustar sus frutos, que son muchísimo más dulces y mucho más hermosos de los que nos imaginamos. Muy bien, pues bueno, podría seguir hablando de verdad, pero bueno, si quieren hacer alguna pregunta o si tienen alguna pregunta, pues tendré mucho gusto en aclarársela si puedo. Muchísimas gracias, don Manuel. Esto se soluciona quedando otro día para que continúe. Bueno, vamos a ver. No estoy yo sugiriendo semejante cosa, ni siempre será fácil esto, ¿no? Pero bueno, tengo aquí unas todavía cuantas que quedan 10 minutillos, Sí. si hay alguna cosa que resulte de interés. Sí, me han preguntado, al principio he hablado de la parábola de los talentos y cómo el Señor nos pide pues, que multipliquemos esos talentos y que demos fruto. ¿Eso cómo se conjuga con la teoría de la gracia? Es que eso no dice la parábola de los talentos, eso es lo que nosotros decimos que dice la parábola. Exacto. El Señor nos dice que, repítelo por favor. Bueno, pues que tenemos que dar fruto, ¿no? No, pues que eso no dice la parábola en ningún momento. Mire, es muy sencillo porque está a continuación de la parábola. Dice que el Señor, como tenía que ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Les dijo lo que tenían que hacer. Y les dijo, tenéis que dar fruto, y no lo dieron, con razón se enfadaría. Si les hubiera dicho, negociad mientras vuelvo, y no negociaran, con razón se enfadaría. Si hubiera dicho, meted por lo menos el dinero en el banco, y no lo hubieran hecho, con razón se enfadaría. Pero lo que pasa es que al comienzo de la parábola hay una gran ambigüedad, porque él da aquellos talentos, pero nos dice lo que hay que hacer. Y ya nosotros estamos sacando lo que es propio de las relaciones en nuestro mundo. Que hay que conseguir fruto con el esfuerzo, que hay que rendir, la lógica del capitalismo. Pero Dios es muy distinto. Por tanto, te corrijo, no es que no quiera responderte, es que eso no dice la parábola de los talentos en ninguna parte. Por lo menos en mi libro no lo dice, no sé si en el tuyo lo dirá. San Mateo no lo escribió. Entonces todo es gracia al final. Todo es gracia, pero la gracia implica para nosotros acogida y colaboración. Todo es gracia no quiere decir yo no tengo que hacer nada, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Por tanto, la gracia hay que acogerlo. Puede llover mucho, pero si yo no tengo construidos pantanos, pues todo el agua se escurrirá y ninguna aprovechará. Y es tarea del hombre, pues a lo mejor el construir depósitos, aljibes, pantanos para recoger el agua. Que Dios derrame su gracia no quiere decir que nosotros la aprovechemos. Hay una pregunta que me dicen que si la salvación hay que acogerla, ¿por qué en los evangelios se nos habla tanto de estar preparados?
Pues por la misma razón que yo les he explicado hoy la parábola, bueno, les he explicado un poco la parábola de las vírgenes. Porque a veces nosotros, que hemos recibido el Evangelio y toda la Escritura, no lo leemos, sino que nos conformamos con lo que creemos que dice. Tenemos el Evangelio paralelo. Y claro que tenemos que prepararnos, tenemos que tomar la palabra y leerla y meditarla, porque eso es lo que dice el Señor. Te pongo un ejemplo. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la multitud que se había saciado de comer y de comer gratis, porque las invitaciones del Señor eran así, la multitud que no había tenido que trabajar, ni esforzarse, ni gastarse el dinero en ir a las aldeas cercanas a comprar pan, no habían tenido que hacer nada, lo habían recibido. La gente entusiasmada, después de saciarse, le habían dicho a Jesús: ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras que Dios quiere? Y Jesús les contestó: la obra que Dios quiere es que creáis en aquel que Él ha enviado. La primera obra, y no desde luego la más fácil, es creer en el que Él ha enviado Jesucristo. Pero si ni siquiera leemos, escuchamos sus palabras, sino nos conformamos con la idea preconcebida que ya tenemos de ella, de que las vírgenes necias no entraron porque tenían la lámpara apagada, o que las vírgenes prudentes fueron prudentes porque no se durmieron. Si nosotros hacemos nuestro evangelio paralelo, ¿de qué forma nos va a poder salvar el Señor? Si es que no nos interesa su palabra, sino inmediatamente la nuestra. Ahí te dejo la pregunta. Claro que hay que estar atentos, pero estar atentos es leer con atención la palabra de Dios y meditarla en nuestro corazón. Claro que hay que estar atentos. Hay una persona que precisamente me pregunta que si nos puede dar algún consejo para profundizar así en la palabra, como ha desgranado hoy esta parábola. Leer despacio y con atención. Yo no recomiendo de entrada coger un comentario bíblico. Digo, antes de coger un comentario bíblico, hay que coger el texto de la palabra de Dios y leer con mucha atención en su literalidad, no dando nada, absolutamente nada por supuesto. Por supuesto, yo aplico un método concreto de lectura. Yo aplico un método concreto de lectura que, hombre, que eso aplicado tal cual sería para especialistas, pero aplicado, lo puedo aplicar, yo lo he utilizado a veces en catequesis con niños de 10 años, o sea, y ellos hacen una lectura de la palabra de Dios que te quedas con la boca abierta, aplicando este sencillo método. Es un método de lectura estructural de la palabra de Dios. Una especie de análisis del texto. O sea, se hacen los análisis de texto, luego también aprenden a hacerlos ya luego en la ESO, en el bachillerato. Analizarlo de momento, a ver, y no pasar demasiado ya rápido a la interpretación. ¿Qué dice el texto, en primer lugar? Ese sería mi consejo, es bien sencillo. Hombre, ya después se puede ir ejercitándose uno. Mire, el ejercicio más sencillo. Cojo yo una página del texto bíblico, por ejemplo, ¿no? Una página. Cojo un instrumento que me va a ayudar mucho, que es este, un lápiz. Y por donde me parece a mí, yo no soy un especialista en Biblia, pero donde me parece, es mejor hacerlo con una fotocopia. Trazo una raya y divido el texto en dos. Por donde me parezca, pero yo a lo mejor no sé nada, pues no sé. Lo mejor es fotocopiarlo o copiarlo en un texto, cojo un lápiz, lo divido por la mitad. Y me hago una primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la primera parte y la segunda? Entre el principio y el final de la página. ¿Qué ha cambiado?
¿Cómo ha evolucionado la situación? Algo tan sencillo. Y empiezan a salir cosas. Qué bien, muchas gracias, don Manuel. Hay otra persona que no acaba de entender mucho por qué las vírgenes se negaron a compartir el aceite. Eran unas egoístas, porque eran unas egoístas. Así de sencillo, porque eran unas egoístas, porque yo no quiero compartir tantas otras cosas. A mucha gente no nos gusta compartir lo nuestro porque creemos que nosotros tenemos derecho, porque creemos que nos lo hemos ganado, que hemos sido los previsores, pues porque ella se busca en la vida, por ser egoístas. Es que el modelo no está en eso. El modelo es que estuvieron allí. Y entraron. Y las otras simplemente es que nos estamos fijando desde nuestra lógica mercantilista, nos estamos fijando en detalles que no tienen importancia. Estas no son ejemplos por haber sido egoístas. Egoístas somos todos, las que se fueron y las que se quedaron. Menos el esposo, todos los demás son egoístas. Y buscan su propio bien. Lo que pasa es que si él se pusiese a escoger, tú eres egoísta, no entras, tú no eres egoísta, entras, pues iba a ser una triste fiesta. Se iba a quedar solo con su esposa, comiendo, bebiendo y bailando. No iba a tener mucha diversión. Pero él es bueno y él conoce nuestra debilidad. No quieren compartir porque son egoístas, punto, no hay que darle más vueltas. Pero ese egoísmo pone de relieve hasta qué punto las otras eran estúpidas porque desconfiaban profundamente de aquel que venía. Desconfiaban profundamente de que si el recibimiento no era impecable, no iban a entrar. Como si el señor que venía y les había invitado, lo único que quería era que su boda fuese lucidísima y hubiese una iluminación de fábula a la puerta, como si el esposo solamente fuera tan egoísta como ellas y solamente buscara su bien o su lucimiento. Y el esposo era totalmente distinto. Miren, nosotros podemos ser malos, yo por lo menos lo soy, pero que al menos tengamos nosotros una magnífica opinión de Dios. Y digamos, pero Él, y lo bueno que es. Y a mí no me preocupa tanto ser malo como el saber que Él es bueno por encima de toda bondad que yo pueda imaginar. Y por último, don Manuel, ya que entramos en periodo de Adviento, ¿nos puede dar una pincelada de cuál es el propósito del Adviento y cómo tenemos que vivirlo como buenos cristianos? Sí, ya prácticamente. Yo creo que con la charla ya podríamos estar dicho, está bien hacer buenos propósitos, pero buenos propósitos que no impliquen que cada vez ponemos más la confianza en nosotros y menos la confianza en el Señor. Un maravilloso propósito para el Adviento podría ser acercarnos cada día un poco más a la palabra de Dios. Por ejemplo, leer cada día pues, un capítulo del Evangelio, o si no, el Evangelio de la misa, o hacerse el propósito de tomar, por ejemplo, el libro de Isaías, o una parte de él, que es bellísimo, e irlo de esta misma manera leyendo con atención y meditando con atención, o ir tomando para cada día del Adviento, que serán 20 y tantos días, pues ir tomando cada día un salmo y tratar desde por la mañana tener ese salmo y leerlo y releerlo, un solo salmo, cada día, muchas veces, pensarlo, meditarlo, aprenderse alguna frase, algún versículo de ese salmo y repetirlo durante nuestro trabajo, durante nuestra vida ordinaria. Ahí tenemos buenos propósitos. En definitiva, no cesar de aguardar al Señor, no irnos, quedarnos ahí aguardándolo. Pues muchísimas gracias, don Manuel. Nos despediría dándonos la bendición y ¿Cómo no? ya... Por supuesto, con mucho gusto. Dígnate derramar, Señor, tu abundante bendición sobre estos hijos tuyos que buscan acercarse a ti, acoger tu palabra en sus corazones
y dar fruto. El Señor os bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Pues muchísimas gracias, don Manuel. Que Dios te Muchísimas de nada. bendiga. Espero haberos servido de algo. Hasta la próxima. Muy bien, bueno, hasta siempre. Buenas noches. Adiós. Adiós, gracias.